en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Diario de un discípulo, hermano, día número 18, que lleva por título Elige bien tu ruta. Día 18, que lleva por título Elige bien tu ruta. Vamos a darle lectura, no se espante, no vamos a leer todo el capítulo. Vamos a darle únicamente lectura a los primeros 4 versículos. Juan 4, del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor así: Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a dividir el estudio del capítulo 4 en 4 partes, ¿sí? Vamos a ver la primera parte, que es hoy, que es de los versículos 1 al 4, que es donde veremos cómo el Señor pasa hacia Samaria. Esa es la primera parte, hoy, versículo 1 al 4. La segunda parte será del versículo 5 al 26, y nosotros en esa parte nos vamos a encontrar cuando el Señor Jesús conversa con la mujer samaritana. La tercera parte será del versículo 27 hasta el 38, y en esa parte veremos la conversación del Señor Jesús con sus discípulos. Y la última parte será del versículo 39 hasta el 42, y en esa parte será la conversación del Señor Jesús con el pueblo de Samaria. Será dividido en ese orden. Primero hay que decir que esta historia usted únicamente la va a encontrar en este evangelio, en el evangelio de Juan. Busca en Mateo, no va a estar. Busca en Marcos, no va a estar. Busca en Lucas, no va a estar. Únicamente en el evangelio de Juan. Y básicamente, en un resumen rápidamente, es un encuentro providencial entre Jesús y una mujer. Si usted nota la diferencia, Jesús está en una plática con una mujer que no menciona su nombre, no conocemos quién es. ¿Qué quiere decir entonces? Que es un encuentro providencial, que no es un encuentro buscado, como en el caso de Nicodemo. Nicodemo fue y buscó al Señor de noche, a donde vivía o donde estaba, pero en este caso no. En este caso la mujer no sabía que el maestro iba ahí, pero el Señor sí sabía que se iba a encontrar a la mujer ahí. Entonces es una organización que Dios, el Padre, trama para que se dé toda la perfección y que el maestro esté en el día correcto, a la hora correcta, para cambiarle el rumbo no solamente a una mujer, no solamente a una familia, sino a un pueblo completo. Lo que vamos a ver en los próximos 42 versículos, hermano, usted se va a encontrar temas prácticos aplicables a nuestra vida. Por ejemplo, usted puede ver un tremendo y un alto nivel de evangelismo. Es que yo no le sé hablar a la gente de Jesús, yo no sé cómo predicarle. Pues entonces observa las pláticas de Jesús y Nicodemo, observa las pláticas de Jesús con la mujer samaritana. Hay un alto nivel de evangelismo. En este capítulo también podemos ver la verdadera adoración. Es que yo quiero adorar, yo quiero saber cómo es la adoración, yo quiero adorar verdaderamente y no solamente con cantos lentos. Bueno, en este capítulo podemos aprender cómo es la verdadera adoración. Y en este capítulo también veremos un sinfín de virtudes de Cristo. Podemos ver su gran amor, podemos ver su gran compasión, podemos ver que Él no discrimina a nadie, podemos ver que Él no hace acepción de personas, y entre muchas otras cosas que ya iremos viendo con el correr de los versículos. Elige bien tu ruta. Dile a tu hermano que tienes ahí al lado: elige bien tu ruta. Díselo fuerte, ahora del otro lado, dile: elige bien tu ruta. Hermano, todos somos personas con un alto grado de movilidad. No estamos estáticos, no nos quedamos quietos en un mismo lugar. Nadie podría resistir no salir más de, ¿qué le gusta? 3 días, ¿no? Que usted nada más esté encerrado en su cuarto. Al fin y al cabo, pues uno se volvería loco. Para ir a la escuela tenemos una ruta marcada. Para ir al trabajo tenemos una ruta marcada. No importa si dices que no tengo coche, ¿cómo puedo marcar una ruta? Eso no importa. En transporte hay una ruta.
Caminando hay una ruta. También, hermano, hay varias rutas para llegar al mismo lugar. No es que nosotros nada más digamos, bueno, yo nada más conozco una forma de llegar a mi escuela, sino hay varias. Y hoy día con las aplicaciones y con el Google Maps, con el Waze y con todas estas, pues nos brinda la ruta pues más libre, ¿verdad? Donde te avisa donde no hay tráfico, donde no hay embotellamiento, etc. En unas rutas que tenemos para llegar a ciertos lugares, unas rutas son más largas que otras. Otras rutas son más seguras que otras. Otras rutas el trayecto es más bonito. A veces elegimos irnos por un lado porque, pues ya me aburrí, ¿no? De irme en el mismo camino. O ahora cambiamos porque, pues ahora voy a pasar a comprar algo que está en cierta tienda. Lo que sí es que no debes de salir de tu casa sin tener claro a dónde vas a ir y cómo te vas a ir. No sales de tu casa y bueno, ¿y ahora qué sigue? Sales de tu casa y ya tienes claro qué camino tomar. Lo peor que puedes hacer es no saber a dónde vas a ir y cómo te vas a ir. Yo sin saberlo aún, hermano, la clase que yo le di a mi hija Keila el día lunes de bicicleta por la tarde-noche serviría como complemento de lo que Dios me revelaría para poderle compartir a usted. Yo el mensaje, la enseñanza que le di a Keila, le dije claramente, tú no debes nunca de subirte a tu bicicleta sin antes saber a dónde vas a ir y por dónde te vas a ir. Porque sucedía que al principio tomaba su bici y entonces empezaba y al final terminaba chocándose con un poste, porque es que no me dijiste que tenía que dar vuelta acá. Casi me la atropellan 2 veces unas personas que iban caminando y entonces se bajaba y yo le dije el lunes, corrige eso. Antes de subirte a tu bici, dices, voy a llegar a tal esquina y me voy a dar vuelta aquí y voy a pasar por esta jardinera y todo eso. Y eso Dios lo ocupó para que yo le pueda hablar en esta noche. El Señor nos va a mostrar, hermano, que hay 2 rutas por las cuales podemos transitar. Hay 2 opciones de camino y tú elegirás por cuál ir. Tú sabrás muy bien lo que habrá previamente en cada ruta, en cada camino. Y ya sabiendo eso, eliges. Así que piénsalo muy bien. Conociendo ambas rutas, piensa muy bien qué ruta vas a elegir. Versículos capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Elegir tu ruta es algo que debes de definir en algún momento. Si vas a ir a la escuela, cuando te estés bañando ya estás pensando cómo te vas a ir. Si en metro, en camión, vas a agarrar tu bicicleta. A lo mejor la defines cuando estás desayunando. O a lo mejor llegas hasta el final y dices, bueno, todavía no sé cómo me voy a ir, ya hasta que salga, veo. Puede que lo tengas claro antes de salir de casa o sobre la marcha, ¿verdad? Y dices, no, pues a la mera hora mejor me voy por acá. Pero habrá situaciones que te ayudarán a elegir ese camino que vas a tomar. Habrá situaciones que te van a ayudar a entender que ha llegado el momento de que elijas hacia dónde vas a ir y cómo te vas a ir. A lo mejor va a ser el tiempo, la hora, ya se me hizo tarde, ahora no, me quería ir por acá, pero ahora llego por acá. Escuchas la televisión o el radio que cerraron tal calle donde tú pasas. Bueno, habrá situaciones que te harán ya elegir por dónde te vas a ir. En el caso del Señor, fue cuando escuchó que los fariseos ya no veían a Juan el Bautista como el enemigo público número 1. Para este tiempo quizá Juan el Bautista ya estaba encarcelado. Entonces los fariseos dijeron, este ya no es ningún problema. Ahora hay que apuntar al que estaba del otro lado del río Jordán, que tiene un grupo de seguidores y que mucha gente está detrás de él. Así que ahora los fariseos enfocan su vista en Jesús. Y dice claramente el versículo número... ¿Qué número es? Ya hasta se me perdió, imagínense. ¿El 3? No.
Aquí está, el 1, vea, el 1. Dice, cuando pues el Señor entendió. El Señor entendió. Allí en ese momento que vio que los discípulos ya lo veían feo, que ya lo señalaban, que ya lo juzgaban, allí entendió que era momento de elegir la ruta. Lo que hace el Señor es evitar un enfrentamiento con los judíos iniciando su ministerio. ¿El Señor les tuvo miedo? No. El Señor estaba empezando su ministerio y dijo, no es momento. No es momento de que ustedes y yo nos enfrasquemos. Así que Él entendió que debía de elegir una ruta para su siguiente periodo. El éxito del ministerio que ya estaba teniendo el Señor no solo había generado ya entonces envidia de muchos. Acuérdense que llegaron los discípulos de Juan y dijeron, el que bautiza, del que tú hablaste y diste testimonio, también bautiza. Su ministerio del Señor no solamente había levantado envidias, sino que ahora hostilidad. El éxito de Cristo también levantaba que ya no lo quisieran, que ya le buscaran cualquier cosa. Entonces Jesús y sus discípulos, si usted quiere, en palabras actuales, ya se habían vuelto virales. Usted ve un video viral y muchas personas sí van a tener seguidores, pero también los videos virales tienen muchos ¿qué? Críticos. ¿Sí? En cualquier plataforma que usted me diga, el Señor y sus discípulos ya eran virales y muchos ya estaban buscándole cómo hacerlos tropezar, cómo hablar mal de ellos. Así que el Señor, a raíz de esto, entiende que debe definir la ruta, que debe de elegir el camino, y Él emprende el traslado hacia su siguiente cita marcado en el calendario celestial. Mira que cuando tú te levantas y sabes qué vas a hacer en todo el día, tú dices, bueno, de 9 a 10 voy a tener que ir a ver a tal persona, de 10 a 2 voy a estudiar, voy a ir a clases, después voy a regresar, de 3 a 5 voy a hacer mi tarea, voy a comer. Tú tienes una agenda. Bueno, el Señor también tenía una agenda celestial. Él sabía perfectamente cuál era lo que le tocaba, a quién tenía que atender tal o cual día, a quién tenía que enseñar. Y eso es lo que va a pasar. Versículo número 3. Dice, entonces, el Señor, ya entendiendo qué pasaba, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué quiere decir que fue otra vez a Galilea? El capítulo 2 se realiza en Galilea. O sea, el Señor ya estuvo en Galilea, baja o sube a Judea y después regresa a Galilea. Desde que va saliendo entonces el Señor, el Espíritu ya le ha revelado al Señor por dónde debe de irse. Le dice, ya es momento de que vuelvas a Galilea. Y le dice cómo debe de irse. No fue él quien escogió la ruta. El Espíritu Santo fue quien le dijo, te vas a ir por aquí. Sale del lugar de donde estaba, de la región de Judea, y sale no porque haya fracasado, que alguien puede decir, el Señor fracasó, salió corriendo, no quiso estar más ahí, no, sino porque ya era tiempo de hacer lo siguiente. Si tú sabes que se ha cumplido la hora de que ya te tienes que poner a hacer la tarea, pues tú dices, ya es hora, me voy a poner a hacer la tarea, voy a apagar la televisión, voy a dejar el celular de lado. Tú dices, es que ya es hora de que haga la comida, porque si no, no me da tiempo. Lo mismo, paras lo que tenías que hacer y entonces empiezas a hacer lo demás. Así es el Señor. Así que yo le voy a explicar lo siguiente. Póngame usted atención para que entendamos esta primera parte. Geográficamente, hermano, en los tiempos que estamos leyendo del Señor, Israel tenía una extensión territorial de norte a sur de 200 kilómetros de distancia. Israel es un país pequeño realmente. Entonces, en esos tiempos, de norte a sur, 200 kilómetros. Hoy día es diferente, hoy día casi es más de lo doble. Hoy tienen 400 y cachito. En ese tiempo del Señor, la nación de Israel se dividía en 3 regiones. Al norte estaba Galilea. ¿Cómo voy a saber identificar que estaba en Galilea? Te voy a mencionar, por ejemplo, 3 ciudades que si tú escudriñas la Biblia, no te va a decir muchas veces en la región de Galilea. Te va a mencionar la ciudad donde estaba, pero tú debes de conocer la región. En la región de Galilea, por ejemplo, estaban ciudades como Caná, que fue donde fueron las bodas que él convirtió el agua en vino. En la región de Galilea estaba en la ciudad de Capernaum, por ejemplo. O estaba la ciudad de Nazaret, que él conocía muy bien. Esa es la primera región, al norte.
Al sur estaba Judea, donde tú vas a escuchar y a leer historias que tienen nombres de ciudades como Belén, como Jericó, como Jerusalén. Cada que tú veas que una historia se desarrolla así, en realidad está diciendo que estaban en la región ya sea del norte o del sur. Por todas estas ciudades que yo te acabo de mencionar y algunas más, el Señor se movía constantemente. Él no estaba estancado. Él era una persona con alta movilidad, así como tú y yo. A veces estás en el norte de la ciudad, a veces estás en el sur, por diferentes razones. El Señor lo mismo, predicaba y estaba de norte a sur constantemente subiendo y bajando. Ya te dije 2 regiones. ¿Cuántas te dije que había? 3. Me falta una. Si te dije que Galilea estaba al norte, Judea estaba al sur, ¿cuál me falta? En medio. ¿Qué había en medio del norte y del sur? Bueno, en medio quedaba Samaria. Y con esto que nosotros estamos viendo, Galilea, Judea, Samaria, podemos entender mucho más la indicación de Hechos 1:8. Ve conmigo ahí. Yo sé que te lo sabes a lo mejor de memoria, pero avanza unos cuantos capítulos para llegar al siguiente. Mira lo que dice. El Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, o sea en Judea, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que el Señor los envió a predicar a donde Él ya había predicado. ¿Sí? Porque el Señor se movió en Judea, en Galilea, en Samaria, y es la indicación que le da a sus discípulos. El Señor dice: yo ya dejé la semilla, ahora cuando venga el Espíritu Santo, ustedes vayan y vuelvan a predicar. Complementen lo que yo hice. Tiene mucho sentido esto, pero eso lo veremos en otra ocasión. Entonces, si el Señor estaba en el sur, tenía que ir ¿hacia dónde? Hacia el norte, y no se podía teletransportar. Tenía que cruzar por el medio, y en medio estaba Samaria. Y para ir de Judea a Galilea, es decir, para ir de sur a norte, tenía que pasar forzosamente por Samaria, y había 2 rutas. Para ir de sur a norte había 2 rutas. Número 1, la ruta directa, la que todos, sin conocer el contexto, hermano, tomaríamos. ¿Por qué? ¿Cómo es esa ruta? A esa ruta le vamos a llamar y la vamos a conocer como la ruta del amor. ¿Por qué? Porque era ir todo derecho. De Judea a Galilea era ir todo derecho, la ruta directa. De sur a norte te hacías 3 días de camino por esa vía, por esa ruta. Pero estaba una ruta alterna, la que todos, sin conocer el contexto, nunca tomaríamos. A esta ruta le llamaremos la ruta del odio. ¿Por qué? Se hacía una desviación. Si ya dijimos que en la ruta directa te ibas todo derecho y llegabas, en la ruta alterna había desviación. Tenías que cruzar 2 veces el río Jordán, ambas hacia el este. No te vas a ir hacia el oeste. Si te vas hacia el oeste, pues vas a parar al mar, y entonces ahí sí ya fuiste. 2 veces tenías que cruzar. Uno, pon tú de este lado, seguías derecho, pasabas la región de Samaria y volvías a cruzar. Esa es la ruta del odio, la cual tú y yo, sin conocer el contexto, no tomaríamos. Tú dices: ¿por qué? Si puedo llegar directo y derecho, pues tomo esa. ¿Por qué tengo que desviarme? Y luego esto, y luego aquello, y luego aquí, y luego acá. Para la ruta vía alterna, te hacías 6 días de camino. ¿Cuánto entonces había de diferencia entre la directa y la alterna? Lo doble. ¿Sí? ¿De acuerdo? Era caminar 25 kilómetros más si tú decidías irte por la vía alterna. Y tú dices: bueno, realmente 25 kilómetros hoy día, si tomas tu auto, tú dices: pues no está tan lejos.
Eso es a veces lo que hago en mis trayectos cuando ando haciendo entregas en el metro. Sí, pero pues ahí no tenía ni metro, ni carro, ni bici, ni nada. ¿Cómo era? A pie. Chútate 25 kilómetros caminando. De aquí a Chalco, dice nuestro hermano. ¿Alguien sabe dónde está Chalco, ese país? ¿Sí? ¿Se irían caminando? Ni en carro. Y recuerda, aparte de todo esto, hermano, ¿cómo eran las condiciones climáticas en Israel? Calurosas, ¿no? No ibas a decir, bueno, camino de noche y de día pues descanso. No, te lo aventabas porque si no, no ibas a hacer 6, ibas a hacer 12. Así que todos elegían la ruta alterna. Pero ¿cómo es posible? Haz de cuenta que no conoces el contexto. ¿Cómo es posible que elijas la ruta donde caminas más? ¿Cómo es posible que elijas la ruta donde te desvías 2 veces? ¿Cómo es posible que elijas la ruta donde haces lo doble de tiempo? Había una razón. Todos preferían la ruta alterna. Todos preferían hacer más tiempo. Todos preferían cansarse más. Todos preferían gastar más dinero. Si yo te dijera, puedes llegar aquí a la Oriental en combi de 5 pesos o en metro de 5 pesos, pero tú dices, no, yo voy a pagar Uber. ¿Cuánto cuesta un Uber de aquí a la Oriental? 64 pesos. Te diría, pero voy a pagar 64 pesos y con 5 pesos puedo llegar. Pues la gente prefería pagar 64 pesos. ¿Por qué? Nos lo explica Juan en el versículo 9. ¿Por qué preferían todos la ruta alterna? Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y dice ahí la respuesta, porque judíos y samaritanos, ¿qué? No se llevaban, no se trataban. Nos adelantamos un poco para poder entenderlo. Entonces, ¿por qué todos elegían la ruta alterna? ¿Por qué judíos que iban de Judea a Galilea no se llevaban con Samaria? ¿Y por qué judíos que iban de Galilea a Judea no se llevaban por Samaria? No querían pasar por su región directa, donde hacían 3 días, donde no caminaban tanto, donde no gastaban tanto. Decían, no, por favor, quiero pagar. Me encanta pagar. ¿Cuál es la razón de que eligieran no irse directo, sino desviarse? Los samaritanos, hermano, eran judíos, sí, pero no eran judíos puros. Eran una mezcla con muchas otras razas, con muchos otros pueblos extranjeros, así que eran considerados impuros. Para los judíos puros, recuerda más o menos lo que dice el apóstol Pablo en alguna de esas cartas. Dice, yo soy judío de judíos o hebreo de hebreos. ¿Sí, todos ahí? Bueno, él era puro, pero había los samaritanos que eran ya sea de madre judía, pero de padre griego, egipcio o persa, o de padre judío, pero de madre griega, egipcia, persa. Esos eran los samaritanos, no eran considerados puros. Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Y trajo el rey de Asiria, ya había caído la ciudad de Asiria, gente de Babilonia, gente de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y los puso ¿en dónde? ¿En lugar de quién? ¿Y qué dice después? Poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. A los judíos puros que estaban en Samaria se los llevaron. Yo creo que pasó como con los jóvenes de Babilonia, que dejaron a lo mejor a las mujercitas más guapas, a los jóvenes más guapos, y dice aquí que el rey dijo, me sacas a los demás, a los viejos, a los que no tienen futuro, a los enfermos, a los cansados, y me vas a traer de varias ciudades, y con los que queden van a procrear. Y de Segunda de Reyes hasta Juan pasó mucho tiempo, y esa es la explicación de por qué judíos y samaritanos no se llevaban. Si tú ves, fíjate que ahorita no recuerdo si alguien me podría ayudar por ahí, no me acuerdo si es en el libro de Nehemías o es en el libro de Esdras, cuando los judíos regresan a reconstruir el muro, los samaritanos son los que acusan a los judíos de empezar.
Son los primeros en empezar a tirarles tirria, a no cumplir. Si alguien ahí se acuerda puede decirlo, y si no, no pasa nada. Estamos más o menos en la misma época. Entonces todo esto sucedió y es entendible del por qué llegamos hasta ahora. Y Juan nos dice, había 2 rutas, pero todos elegían la alterna porque no se llevaban judíos y samaritanos. Decirle a alguien samaritano, lo estabas insultando. Si yo te digo, hermano Fulgencio Pérez, eres un samaritano, bueno, le estaba diciendo de lo peor. El Señor tenía este conocimiento, sabía muy bien lo que sucedía, la historia, y también sabía las 2 rutas que había para poder llegar a Galilea. El Espíritu le dijo, tienes que ir a Galilea. Y eligió, hermano, la ruta, no la que dictaba la cultura, que decía, todo el mundo se va por ahí. Eligió la ruta, no que decía la tradición. Llevamos muchos siglos yendo de Judea a Galilea por la vía alterna. Eligió la ruta que nadie tomaba. El Señor elige la ruta que el Padre le indicó y que Él obedeció. Le dijo, te tienes que ir por aquí. Para lo siguiente que vas a hacer, debes de irte directo. No se fue por la ruta del odio, se fue por la ruta del amor. ¿Sabes qué nos enseña a nosotros esto, hermano? Y esto grábatelo, anótalo, apréndetelo, no sé. El odio tiene un precio muy alto. Trasládalo a tu vida personal, trasládalo a tu vida de servicio, es lo mismo. Odiar resulta muy caro para la vida de las personas. Muchas veces, aún sabiendo que puedes tomar otro camino, decides irte por el camino del odio. Cuando puedes llegar mucho más rápido a tu propósito, ¿qué dices? No me importa que me haga más tiempo. No me importa que me agote y que llegue sin fuerza. Me voy a ir por la ruta que todo mundo se va. Oye, pero vas a gastar hasta lo que no tienes. No me importa. Me gusta la ruta del odio. Yo voy a seguir a todos. Todos se van por el odio, yo también. Y tenemos que tener esto bien en claro, hermano. La enemistad entre judíos y samaritanos era hereditaria. Se la pasaron de generación en generación. Ya me veo yo a los judíos diciéndoles a sus hijos, con este jamás te juntes. Cuando lo veas, escúpelo. Él es tu enemigo. Ni siquiera lo mires. Deséale todo el mal que tú puedas. Si algún día viene a ayudarte, jamás le extiendas la mano. Y de uno a otro, y de uno a otro. Desde los reyes hasta Juan, vemos que la enemistad fue como hereditaria. No era un problema reciente entre ellos. No era algo que había surgido entre ellos. Era algo que les habían sembrado en el corazón. A los pobres niños que crecieron y dijeron, bueno, si a mí me enseñaron así, pues yo también a mis hijos. Lo que tú a veces, o yo, nosotros, lo que a veces sentimos en ira hacia alguien, lo que a veces sentimos en enojo hacia alguien, lo que a veces sentimos en decepción hacia alguien, lo que a veces sentimos en odio hacia alguien, quizá no es tuyo directamente, sino que te lo heredaron. Y pasa mucho cuando hay problemas familiares, de familia contra familia. Hubo problema uno con uno y mira, todos se voltean. Y pasan los años y sigue sucediendo lo mismo, porque decidimos tomar la ruta del odio. Decidimos irnos como todos los judíos. Y lo único que has ganado y lo único que ganarás tomando la ruta del odio es retrasar tu llegada a tu siguiente cita. Cuando decides irte
y cruzar el río 2 veces y caminar 25 kilómetros más y hacer 3 días más de camino, lo único que estás haciendo es llegar tarde. Y a veces cuando llegas, la bendición, mira, se fue. Porque había una hora fija y una hora establecida en la que Dios dijo, si este se atreve a tomar la ruta del amor, aquí va a estar esperando el deseo de su corazón. Pero se cumplen los 3 días y dice, Señor, este tomó la ruta del odio, la bendición se va. ¿Cuántas bendiciones has perdido porque has tomado la ruta del odio? ¿Cuántas bendiciones has perdido porque has seguido lo que los demás hacen? Incluso algo que te sembraron, algo que te dijeron, algo que te metieron, no te lo hicieron a ti y ahí estás yéndote por la ruta del odio. Yo te pregunto, ¿dónde deberías estar y en dónde estás ahora por elegir todos los días la ruta alterna? Sé honesto, reflexiona y di, mira que yo ya tendría que estar haciendo esto, yo no tendría que estar aquí, sino tendría que estar haciendo esto. Pero porque decidiste retrasar tu llegada, es que estamos en lugares que Dios... ¿Qué estás haciendo aquí? Tú tenías que estar allá. Yo no sé si sucede alguna vez, pero si el Señor lo maneje de esa forma, pero a lo mejor y Dios nos muestra, mira, si tú hubieses tomado esta decisión, habría pasado esto. Mira que si tú hubieses tomado esta otra decisión, mira lo que hubieras conseguido. No sé si el Señor no lo va a hacer de esa manera, pero si es así, mira que vas a agarrar, no sé, a un ángel y te vas a dar de topes. ¿Por qué? Porque decidimos tomar 1, 2, 3, 20, 50 años la ruta alterna. La vía larga, esta, la del odio, es la más cómoda. Eso sí, la más cómoda, ¿no? Porque no te hace que tener, que ver y que saludar al samaritano. Los judíos iban por acá y mira, ni los fumaban. Era la más cómoda para ellos. Y pasaban 1 y 2 y 3. Y los que vivían en Galilea y tenían que descender a Jerusalén para adorar año con año, se iban por la cómoda. No los veo, ni los fumo. Me sigo. Evitas al samaritano. Y así puedes pasar toda tu vida por la cómoda, por la fácil. Y piensas tú que, ahí está, me voy por acá. Ya acá está este otro. Pero ya no sabes ni para dónde ir, te parece carrito chocón. ¿Por qué? Porque decides tomar la ruta equivocada todos los años, todos los días, todos los meses. ¿Para qué? Para que no se incomode. Para que yo, no haga un esfuerzo mayúsculo. La ruta corta, hermano, es la incómoda. Porque te enfrentará a que tienes que perdonar todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque la ruta directa pondrá a prueba el amor que Dios demanda. Si tú dices, si me voy por acá, evito verlo y no afecta mi conciencia, me voy. Pero si un valiente que diga, me voy a ir por aquí, y ahora sí lo voy a hacer. Voy a comenzar mi oración y el Señor te dice, ora por este, y tú, sí, Señor, te doy gracias por los alimentos. Ora por este, sí, Señor, gracias porque tengo un trabajo. Pero cuando tú dices, voy a tomar la vía corta, Señor, gracias por esta persona, ha sido difícil, y tomaste la ruta corta, la ruta del amor, la incómoda. Cuando Jesús, hermano, decidió ir a Samaria, Él no dijo, me voy a encontrar con estos impuros, no quiero ni verlos, me voy a ir por el otro lado. Él sabía perfectamente que el Espíritu le dijo, ruta directa, todo derecho, no hay desviación, ahí llegas, y llegarás a tu cita temprano. Cuando Él fue a la cruz, hermano, tomó la vía corta, tomó la vía directa, tomó la vía incómoda, pero para mostrar el amor y el perdón. Mira que las palabras del Señor estando en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los tenía allí enfrente el Señor sufriendo dolores,
desgarro, se estaba desangrando, estaba sufriendo quizá un paro cardiorrespiratorio, y el Señor diciendo: perdónalos, viéndolos ahí, bájate de esa cruz, no que eres el Hijo de Dios. A muchos salvó y no puede salvarse a sí mismo. Ruta incómoda, perdónalos, pero llegó para darnos la salvación. Porque si Él se hubiera ido por la larga, hermano, tú y yo no seríamos salvos. Y vana, dice la palabra, sería nuestra fe. Que no tuvo oportunidad para tomar la otra vía y arrepentirse, que no tuvo. Y tuvo muchas. Y la última mientras era sentenciado. A Pilato el Señor le dijo: ¿tú crees que no puedo orar a mi Padre y que Él envíe 12 legiones de ángeles? Y mire, tú te vas y yo me regreso a mi gloria. Esa era la ruta larga, la que todavía estaba como que todavía puedes tomarla, puedes evitarte el peor sufrimiento de todos. Tan solo ora y mira, los ángeles vendrán y te rescatarán y regresarás a la gloria. Pero Él que dijo: no, me voy por la corta, me voy por la incómoda, me voy por la que me enfrenta a todos los que no me quieren ver, a los que no me quieren saludar, a los que piensan que me odia o los odio, a los que me hicieron algo, a los que me hicieron lo peor, a los que me han ofendido, insultado, criticado. Esa es la vía corta. ¿Qué ruta elegirás de hoy en adelante todos los días? Antes de salir de tu casa, antes de empezar tus actividades, ¿qué ruta vas a elegir? ¿Vas a seguir yéndote por la larga? En algún momento, hermano, el desierto te va a consumir. Algo va a pasar y quizá ya no tengas oportunidad. En algún momento, mira, los recursos ya no te alcancen para seguirte yendo por el más caro de todos. Y vas a tener que... Por eso a veces el Señor te pone en situaciones, hermano, para que digas: ya basta de la larga, vete por la corta. Te quedas sin trabajo, te enfermas, te abandonan. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está haciendo es: ya vete por la corta, padrino. ¿Qué estás esperando? ¿Qué más necesitas que llegue a pasar en tu vida para que te des cuenta que has elegido el odio, que tu corazón está lleno de rencor, que tu corazón está lleno de falta de perdón, que tu corazón está lleno de amargura? ¿Qué más necesitas? ¿Cuánto tiempo más requieres de seguir perdiendo bendiciones? Si el Señor, hermano, si el Señor se iba por la vía larga, la samaritana no llega. Si el Señor se iba por la larga, la samaritana no llega, y el pueblo de Sicar no era salvo. Empieza a entrelazar cuántas cosas perdemos por irnos por la vía larga, por hacernos los oxisos, por hacernos la mamá del muerto. Y al final acabamos perdiendo. Versículo número 4 dice así: repite la siguiente palabra con todas tus fuerzas. ¿Y le era qué? Necesario. Otra vez fuerte. ¿Y le era qué? Necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Esto, el versículo 4 complementa el 3. Yo te lo digo, geográficamente, Cristo no tenía necesidad de cruzar Samaria. Geográficamente no la tenía. ¿Por qué? Porque podía llegar por otro lado. ¿Quién conoce más de 2 caminos para llegar de la iglesia, de su casa a la iglesia? Más de 2 caminos. ¿Los demás nada más uno? ¿Y si un día lo cierran, cómo le hacen? No, pues no llegan. Manitos, hay que estudiar un poquito ahí cómo llegar, los transportes. Geográficamente, Cristo no tenía ninguna necesidad de cruzar por Samaria, porque Él podía irse por el río Jordán. Pero sí había una necesidad espiritual de cruzar Samaria. ¿Cuál era esa necesidad? Él debía ser ejemplo, enseñándonos cómo se lidia con el odio.
Yo me pongo a pensar y ver al Señor y meditar, reflexionar, y yo tengo que ponerle ejemplo a la generación del siglo XXI, que le va a costar mucho trabajo este tema. Así que yo no me puedo ir por el otro lado. ¿Puedo irme? Sí, sí puedo irme. Pero les voy a enseñar cómo se lidia con el odio. La necesidad que el Señor tenía, y le era necesario, era espiritualmente. El Espíritu le decía, tienes y debes ser ejemplo. Seguro, hermano, hay algo que debemos de imitar de esto en tu vida personal. Segurísimo. Nadie puede decir, bueno, yo no odio a nadie. Bueno, nadie me cae gordo, nadie me cae mal, yo soy amigo de todos. Estos primeros 4 versículos sirven perfectamente para que el Señor nos esté diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu ruta? Elígela bien. Y también, ¿sabes qué estaba haciendo el maestro con esto? Estaba ganando tiempo. En lugar de perderlo caminando 3 días más, lo estaba ganando, porque no tenía días para perder en un camino innecesario. Él duró 3 años y medio en su ministerio, y él todos los días hizo algo, todos, y él no tenía tiempo para perder 3 días caminando. Él decía, yo tengo que llegar y encontrarme con la samaritana. Querido amigo, querido hermano, muchas veces tú estarás en lugares que no quieras estar. Muchas veces estarás con personas que no te agradan y que puedes evitar, sí, pero recuerda 4:4 de Juan, era necesario. Si tú las evitas, estás tomando ruta alterna, porque el Señor lo que está haciendo es enfrentarte a la situación que aqueja tu corazón, la condición de tu alma. Y esto es aplicable no solamente dentro de la iglesia, es aplicable fuera de la iglesia, en tu vecindario, en tu salón, en tu oficina, en tu círculo más cercano, con tus vecinos. Es necesario, hermano, muchas veces ir por el camino corto, porque habrá alguien que necesite recibir algo de parte de Dios. Si tú evitas los caminos cortos, también estás evitando que la salvación quizá le llegue a alguien. ¿Sí me doy a entender? Si tú dices, puede más lo que yo siento y mi comodidad que lo que Dios puede hacer en alguien y en algún lugar, entonces siervos inútiles somos. Cuando tú dices, no Señor, perdóname, pero no voy a ir ahí, porque ahí está tal y ahí está cual. Entonces valoras más tu condición cómoda que lo que Dios te manda hacer. Lo estamos viendo los viernes. Jonás, sucedía algo exactamente lo mismo. Él tomó otra ruta y al fin y al cabo fue de mala gana a un lugar y terminó como terminó. Cristo lo que vio fue la oportunidad de hacer algo. Hermano, escucha esto. Cristo vio la oportunidad de hacer algo en un lugar donde ni siquiera alguien se atrevía a pasar. Fue el primero, Fue el primero. Dijo, aquí nadie se atreve a pasar, pues Dios va a hacer algo, y Dios lo hizo. ¿Y sabes cuál es la mayor gloria que tuvo? Que todos los demás se sorprendieron de los resultados. ¿Cómo es posible que un judío le hable? Pues mira lo que hizo posible que un judío le hablara a un samaritano. Ahora miles son salvos. ¿Qué es lo que le preocupa realmente a nuestro Dios? ¿Sabes cómo se llama esto, hermano? Morir a sí mismo. Muchas veces tú y yo le hemos orado a Dios, menos de mí y más de ti, como vimos hace 15 días. Le hemos dicho al Señor, quiero negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte. Esto es parte de eso. Que tomes la ruta corta, que ya dejes de irte por la larga.
hermanos, aquí necesitamos redireccionar por completo, ¿verdad?, nuestra vida, el rumbo de nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y, ojo aquí, nuestros deseos. ¿Tú también deseas que le vaya mal a la persona que te cae mal, como él desea que te vaya mal a ti? Ve la misma palabra, hermano. Ve la parábola del buen samaritano. ¿Quién ayudó? Un buen samaritano. Los mismos que estamos viendo que eran despreciados. No hagamos a que Dios nos avergüence diciendo: el impuro y el despreciado lo hace mejor que tú. No esperes a que el otro venga y te, pues que él se acerque, ¿no? Pues que él venga. No esperes eso, porque sabes, eso es parte del camino largo, de la vía que te va a hacer cansarte, perder todo tu dinero y llegar con las patas, mira, hechas polvo. Deja ahí tu Biblia, ponte de pie.